Todas las indicaciones y todos los indicadores señalan que el cristianismo no está de moda. Lo vemos a diario, los templos se están quedando vacíos, los jóvenes no están y mayoritariamente solo permanecen las personas mayores. Las instituciones religiosas tradicionales han perdido el monopolio de la religión. No estamos viviendo simplemente una época de cambio, sino un cambio de época, aseguraba el Papa Francisco. ¿Estamos en el final de la religión o estamos asistiendo a su transformación? El Señor sigue invitándonos a estar a su lado. Nos pide que no olvidemos nuestra identidad de cristianos y manifestemos nuestro compromiso de vivir en conformidad con el Evangelio. Hoy las lecturas nos invitan a vivir en la libertad de los hijos de Dios, libertad que nos conmina a no olvidar las promesas del Señor y tener buen ánimo en la espera de la salvación. Hemos de buscar el bien y tener nuestro pensamiento y nuestro anhelo en el encuentro con el Señor, que nos pide ser luz y estar preparados ante todo aquello que pueda acontecer, sin perder la confianza en Él y sin desfallecer en nuestro compromiso de construir su reino. Pidamos a nuestro Dios que acreciente nuestra fe en Él, la esperanza en el encuentro definitivo en su reino y la caridad con nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. El Señor nos invita a vivir en libertad, pero a ser coherentes con nuestras opciones, con aquellas elecciones que vayamos realizando en las posibilidades que nos ofrece la vida, la existencia. Nos invita a ser portadores de paz, nos invita a escuchar su palabra y a hacerla presente en nuestro quehacer cotidiano. Y comenzamos siempre nuestra Eucaristía pidiéndole perdón al Señor por tantas cosas que nos alejan de Él, que también pone obstáculos entre unos y otros y que nos impiden ser testigos de Él en todo aquello que acontece entre nosotros. Él es el Padre de la misericordia y constantemente nos perdona y nos libera de aquello que pueda esclavizarnos. Reconociendo humildemente nuestras faltas, nuestros pecados, pidámosle perdón al Señor y pidámonos también mutuamente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe, también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad.
Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. Ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan ni los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda o a la tercera vigilia y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lecturas curiosas e interesantes las que hoy nos propone la liturgia. Podríamos encontrar distintos temas de reflexión. Todos ellos irían reconducidos sobre todo hacia la fe y la esperanza. Ya
sobre todo en la segunda lectura que hemos escuchado, el autor de la carta a los Hebreos nos resalta precisamente eso. La fe, que es el fundamento de lo que se espera. La fe, por tanto, que es el fundamento de la esperanza y también de la caridad. No solo fundamento, sino también garantía de aquello que no alcanzamos a explicar, que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a entender. Partíamos de una cuestión interesante en la munición inicial. ¿Estaremos ante el fin de la religión o más bien la situación que estamos viviendo en torno al hecho religioso implicará un cambio de época, implicará una renovación del hecho religioso? ¿Qué pasará? Bueno, pues posiblemente esto nos lo hemos preguntado de muchas formas y en muchos lugares. Ciertamente, el fin de la religión, no. La religión siempre va a existir. Dios está siempre presente al lado del hombre y el hombre, no todos, pero siempre encontraremos personas que confían en el Señor, que confían en Dios y que tienen fe en Él. Y por tanto, si alguien confía y tiene fe en Dios, eso le lleva a escuchar su palabra, el proyecto de vida que Él encarnó haciéndose uno más como nosotros y de alguna manera pues a vivir los valores que Él nos ha transmitido, a escuchar su palabra, que sí, eso nos da la fuerza, es el acicate para vivir en consonancia con su voluntad y conocer la voluntad de Dios, y también, bueno, pues la palabra de Dios que nos hace convertirla en contemplación, que nos hace convertirla en reflexión, que pues en tantas ocasiones nos sirve, sí, para meditar, para hacer plegaria, oración y también para ir comunicándonos unos y otros y sobre todo pues para ser testigos de Jesucristo con nuestra manera de vivir y en el pregonar esa palabra que nosotros consideramos como fundamento de nuestra vida y como parte importante de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Teniendo en cuenta esto, pues sí, ya podemos entender o acercarnos a ese tema fundamental que hoy se nos transmitía en las lecturas, el de la fe. La fe implica libertad. Libertad para poder decirle a Dios, Señor, haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a escuchar tu palabra, a seguirte, a ser uno en ti. Pero también nos permite decirle, hasta luego. Tú vete por tu lado, que yo contigo no quiero saber nada. Y evidentemente, no por optar en ese alejarnos de Dios, vas a recibir un castigo o la vida te va a ir totalmente mal, de forma nefasta. No. La vida sigue igual para aquel que tiene fe que para el que no tiene fe. Si es verdad que el hombre que tiene fe sabe, bueno, pues encontrar la presencia de Dios en todo aquello que nos ofrece nuestra existencia. Y, bueno, pues sabe entender que por encima de lo pragmático, de lo útil, de lo interesante desde el punto de vista de la seguridad o de la economía o del tener, por encima de esto, pues están otros valores como es la misericordia, como es el acoger a otro como hermano, semejante a ti. Y semejante no es que tenga ojos, boca, nariz y orejas, como todos, no. Semejante significa que, bueno, pues que vamos siguiendo un sendero que nos hace ser cada vez más personas, abiertos unos a los otros y abiertos, evidentemente, a ese conocimiento personal que nos lleva a ir descubriendo al otro, sí, como yo, pero distinto, porque cada uno tenemos nuestra manera de ser, tenemos nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, pero todos en esa pluralidad formamos esa unidad que hace que nuestra vida sea más rica y que hace que nuestro mundo sea así, plural y a la vez, bueno, pues que podamos participar de tantas realidades o realizaciones en la existencia del género humano. Entonces, es verdad, la libertad de la que hablaba el libro de la sabiduría, que de alguna manera pues hace a aquellos hombres les llevaba a pensar en las promesas que habían recibido de Dios y a creer profundamente en ellas, aun cuando en muchas ocasiones pues no estaba tan claro aquello de la gran descendencia y de la tierra que emanaba leche y miel. Pero los antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, todos ellos creían profundamente en las promesas que Dios había hecho a Abraham, al padre
de la fe para todo hebreo. También el autor del libro de la sabiduría también nos invita a darnos cuenta de que esas promesas pues nos llevan a esperar la salvación de aquellos que confían en el Señor, de los justos, dice el autor de este libro. Sin embargo, en ese esperar la salvación nos hace tomar conciencia de que es el Señor quien nos glorifica y quien nos llama a vivir en Él. De ahí, repite un poco el autor del libro de la sabiduría, cómo los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y se establecieron, unánimes a la ley divina. ¿Y cuál era esa ley divina? Curioso, compartir. Los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Compartir la tradición, compartir las raíces, de dónde venimos y también el futuro, a dónde vamos. Cosas tan interesantes y tan fundamentales que a veces vamos perdiendo de vista. Claro, falta diálogo en la relación de unos y otros. Si pensamos un poco en nuestros padres y sobre todo en nuestros abuelos, cuando ellos hablaban, ¿de qué hablaban? De aquello que habían vivido, de las tradiciones, y también de sus proyectos, de aquello que anhelaban y por lo que luchaban. ¿En nuestras casas hoy se habla acaso de esto? Me da la sensación de que no. Bueno, en principio ya casi no hay tiempo para hablar, pero cuando nos sentamos con tranquilidad, si es que hay forma de apagar la caja tonta y hay forma de olvidarse del móvil y de no sé qué, y empezamos a hablar, casi siempre nuestros proyectos no tienen esa mira altruística que la que tenían nuestros mayores. Hablamos de cosas, sí, pragmáticas a lo mejor, sí, muy pragmáticas, pero con eso vale. Aspirar a un puesto mejor, conseguir otro piso también mejor y un coche más potente o de no sé qué tipo, ir de vacaciones no sé dónde. ¿Y esto es todo? O sea que ya la primera lectura nos invita a replantearnos un poco nuestra vida desde lo que implica el hecho religioso, a plantearnos nuestra vida desde aquello que nos hace cuidar el tesoro, que es hacia donde apuntamos, en nuestro caso el hombre de fe, pues vivir en consonancia con la palabra de Dios y aspirar a participar del reino de los cielos. Es lo que también en el Evangelio se nos decía. Donde tenemos nuestro tesoro, allí ponemos nuestro corazón y allí ponemos nuestra mirada y nuestra voluntad. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Decía exactamente San Lucas en el fragmento del Evangelio que hemos escuchado. Volviendo de nuevo al tema de la fe, de aquello que nos invitaba a reflexionar el autor de la carta a los hebreos, como el fundamento de la esperanza, la garantía de lo que no se ve, también nos dice, por ella, por la fe, recordamos a los antiguos. O sea que en la fe recordamos a los nuestros, recordamos a nuestros abuelos, recordamos a nuestros padres que no están con nosotros y a tantas personas que han sido significativas para nosotros. Hemos de recordarlos en la fe, pues por supuesto. Y ya desde ahí el autor de la carta a los hebreos ya se fija eso, en Abraham, el padre de la fe. Y dice, sí, es que claro, ¿por qué es el padre de la fe Abraham? Porque obedeció al Señor, salió de su tierra hacia la heredad que iba a recibir. Salió sin saber a dónde iba. ¿Quién de nosotros se pone hoy en camino confiando en el Señor sin saber a dónde vamos? Pero ojo, no hace tanto tiempo todo el mundo tenía vocación y se lanzaba, no sabía qué iba a pasar con su vocación, no solo los sacerdotes religiosos y religiosas, cualquier persona. Cuando empezábamos, médicos, profesores, cualquier persona, en su vocación, cuando empezaba, no sabía lo que iba a pasar, qué iba a acontecer, cómo se iba a desarrollar, no, y sin embargo, se lanzaban, y allá iba, y nos sentíamos dichosos, bienaventurados, a gusto, realizados. Hoy parece que nadie se siente realizado. Aspiramos a más, ¿a qué aspiramos? Y bueno, las jóvenes generaciones hoy, porque los que ya tenemos la cabeza lisa o ciertas canas,
pues, hombre, decimos, caramba, en nuestra época yo tengo un trabajo y sé que tengo que, bueno, pues cumplir responsablemente con mi trabajo y, bueno, pues a sacar adelante las tareas que me corresponden y, hombre, pues sí, fijándome un poco en alcanzar una serie de objetivos muy humanos, pero, hombre, siempre manteniéndome los compromisos que exigía en mi trabajo y en los compromisos que yo me exigía a mí mismo. Hoy muchos jóvenes, bueno, trabajan unos años en un puesto y no tienen ningún problema en decir, no, ahora yo dejo este puesto, me voy a pasar 1 año, 2 años por ahí dándome unas vueltas porque quiero conocer no sé qué y no sé cuál, no sé qué otra cultura, y luego ya veremos, tampoco me preocupo mucho. Ese futuro es muy incierto, señores, ese futuro es muy incierto. Por tanto, la fe que llevó a obedecer a Abraham, a Dios, y salir hacia donde no sabía, hacia donde no sabía dónde iba, es algo que tenemos que plantearnos y cuestionarnos nosotros día a día, en cada momento y en cada etapa. Y por la fe, Abraham pasó peripecias todas las que quiso y más. Dice, como extranjero, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, lo mismo Isaac, Jacob, herederos de la misma promesa. Y claro, también más abajo dice, por fe, entrega Abraham a su hijo Isaac. El único fundamento de su descendencia, el hijo, que ya lo había conseguido por obra y gracia de Dios, como nos dice, por fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir. O sea, lo imposible. Tiene un hijo y Dios le dice, entrégame el sacrificio de tu hijo. Absurdo, absurdo. Por fe, Abraham le entrega a su hijo al Señor. Y claro, evidentemente el Señor no permite que se ejecute aquel sacrificio, sino que verifica la fe total de aquel hombre Abraham en él. Pues hemos de pedirle también nosotros a nuestro Dios en estos tiempos que a veces nos cuestionan tanto, que nos dé la fe necesaria para confiar en Él y para confiar en su presencia en medio de nuestro mundo, que hace falta también fe para ello, porque las circunstancias que vamos viviendo a veces nos plantean si estamos fuera de lugar, si esta realidad en la que vivimos ya llega a su fin o qué pasa. Pues, si hablamos del tema de la paz, automáticamente vamos descubriendo que la paz es un hilo finísimo que se quiebra a la mínima. Si hablamos de la honestidad, si hablamos de la confianza de unos y otros, si hablamos de la justicia, de la propia libertad, nos damos cuenta que a la mínima esto se esfuma. Entonces, claro, también decimos, Señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estás? ¿Qué haces por nosotros? Pues tengamos fe, porque el Señor no nos abandona, permanece a nuestro lado y nos hará vivir con fuerza, con aliento, todo aquello que acontezca en aquello que la existencia nos ofrece y nos permite vivir. Que el Señor nos auxilie, nos socorra y permanezca a nuestro lado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre pidiéndole que escuche nuestra humilde plegaria y que nos conceda aquello que con sencillez le pedimos. Por la Iglesia, para que sea siempre nuestro acicate y nuestro bastión en vivir como hijos de Dios y en el testimoniar su presencia entre los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En la Iglesia necesitamos cuidar la fe de cada uno de nuestros hermanos, para que el Señor nos ayude a estar cerca unos de otros,
atentos a los demás, acompañándonos, compartiendo nuestra experiencia de fe, creando comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Son muchas las personas que, debido a las dificultades que atraviesan, pierden la confianza en sí mismas, en los demás y en el Señor. Pidamos a nuestro Dios que nos ayude a permanecer cercanos a las personas que sufren. Rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Nuestro mundo necesita trabajar y recuperar la confianza entre las naciones, en la democracia, en el futuro común, compartido y solidario, como única familia humana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y la concordia entre todos los hombres y entre todos los pueblos, para que cesen las guerras, los distintos conflictos existentes en este momento en nuestro planeta y pueda emerger con eficacia la comprensión entre unos y otros, la fraternidad en la ayuda mutua constante, la libertad en la vida cotidiana y la convivencia amistosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, los que participamos en la Eucaristía, para que la palabra de Dios sea siempre un estímulo para renovar nuestra vida de fe y nuestra pertenencia a la Iglesia como pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, estate presente en nuestra vida y danos la fuerza necesaria para creer siempre en ti y hacer realidad tu palabra, tu voluntad, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus iglesias. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos, y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria con gozo y sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes ante ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y de amor con nuestro Papa León y con nuestro Obispo Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, de cuantos celebramos y participamos de esta Eucaristía, que confiamos humildemente a tu presencia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Manifestando a nuestro Dios el anhelo y el deseo de formar parte de Él y pidiéndole que acreciente nuestra fe, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.